Un día, tu corazón dejará de latir, tu aliento abandonará tu cuerpo. El mundo dirá, todo ha terminado. Pero, según la Biblia, ese no es el final, sino el comienzo. Lo que sucede en los primeros 7 días después de la muerte no es algo aleatorio, ni un vacío, ni una incertidumbre. Existe un orden espiritual, una secuencia divina, y las Escrituras nos dan pistas al respecto. Este vídeo te lo revelará. Paso a paso, día a día, lo que sucede desde el momento en que tu alma se separa de tu cuerpo hasta el 7º día, cuando se decide tu destino eterno. La mayoría se detiene en el funeral. Preparamos testamentos, contratamos seguros de vida y planificamos ceremonias, pero rara vez nos hacemos la pregunta más importante. ¿Qué me sucederá? ¿Qué veré? ¿A quiénes conoceré? No se trata de mitos ni de tradiciones vacías. Se trata de lo que la palabra de Dios nos revela sobre la realidad del viaje del alma. La verdad es simple, pero profunda. No eres solo carne y hueso, eres un alma viviente. Y cuando tu cuerpo muere, tu alma continúa plenamente consciente, plenamente viva. Esta realidad suele ignorarse en los sermones, y se habla de ella en voz baja en los cementerios, pero aquí la abordaremos sin miedo, con respeto y sinceridad. Este mensaje no busca generar pánico, sino claridad y esperanza. Si perteneces a Cristo, lo que vas a escuchar fortalecerá tu fe y consolará tu corazón. Si tienes dudas, esta es una oportunidad para reflexionar, prepararte y saber que, incluso en la muerte, Dios no te ha abandonado. En los próximos minutos, seguiremos el viaje del alma, la separación del cuerpo, el primer encuentro más allá de este mundo, la claridad del primer día, el anhelo del segundo, la adoración o el dolor del tercer día, el testimonio de tu vida en el cuarto, la revelación de lo invisible en el quinto, la voz de Jesús en el sexto y el sello de la eternidad en el séptimo. Esto no es especulación, es la verdad, basada en las Escrituras, compartida con respeto por la fe de la Iglesia y con profunda reverencia a Dios. Si alguna vez te has parado ante una tumba preguntándote, ¿dónde están ahora? ¿Qué están experimentando? Pronto lo descubrirás. Hay un instante que todos los seres humanos experimentarán: el paso de la vida terrenal a la eternidad. No llega con aviso previo. Puede ocurrir en la tranquilidad de una habitación de hospital, en la calma del sueño o en medio de la rutina diaria. Un segundo el cuerpo lucha por vivir, al siguiente se rinde y el aliento se acaba. Para quienes están presentes, parece definitivo. Susurran entre lágrimas: se ha ido, ya no está con nosotros. Pero lo que ven es solo el caparazón, no la esencia. La Biblia establece una distinción que el pensamiento moderno suele olvidar. No somos meros cuerpos que piensan, somos almas temporalmente revestidas de carne frágil. El cuerpo puede quedar en silencio, pero el alma no puede ser sepultada. Como dice el Eclesiastés, el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eclesiastés 12, 7. Esa separación, el momento en que el alma se desprende, no es vaga ni confusa. Es el instante más lúcido de la existencia. De repente, ya no ves a través de ojos nublados por la edad, la enfermedad o la distracción. Ves la realidad tal cual es. Entiendes, sin que te lo digan, que la vida terrenal ha terminado y la eternidad ha comenzado. Para el creyente en Cristo, ese momento está lleno de paz. Desaparece todo peso del cuerpo. No más lucha por respirar, no más dolor, no más pesados pensamientos. Es descanso, liberación y, sobre todo, presencia. Las Escrituras nos dicen: preciosa es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Salmo 116, 15. La muerte no es abandono. No se trata de que Dios se aleje, sino del momento en que se acerca a ti. El Dios que te creó en el seno materno te recibe cuando cruzas la frontera entre la vida terrenal y la eterna. No hay confusión ni oscuridad, sino la plena seguridad de que no estás solo. Pero la Biblia también habla de otra experiencia, una sin paz. Para el alma que ha resistido a Dios, ha ignorado su llamado y ha vivido solo para sí misma. La ausencia de su presencia es inmediata. No es aún fuego, ni el juicio en su plenitud, sino vacío. La conciencia de que algo esencial, alguien esencial, falta. Y en ese vacío surge el recuerdo. El alma recuerda las invitaciones a la gracia, los momentos de paz cuando el Espíritu Santo la movía, los sermones, las oraciones, las oportunidades para arrepentirse. Ahora vuelven, no con consuelo, sino con pesadez. No es aún un castigo, sino una toma de conciencia. El mismo Jesús señaló esta diferencia en la parábola del hombre rico y Lázaro, Lucas 16. Un alma fue llevada por ángeles a la paz.
La otra abrió los ojos en un lugar de separación, consciente, anhelando. Ambas almas estaban vivas, pero sus experiencias no podían ser más diferentes. Este momento, la separación del alma del cuerpo, no es una especulación. Es una realidad que todos los seres humanos enfrentarán. Y aunque nadie puede elegir el momento, todos pueden elegir el resultado. Para quienes están en Cristo, será la transición más pacífica imaginable. El instante de ver al pastor que los guió en la vida, ahora recibiéndolos en la muerte. Para quienes están apartados de Él, será el comienzo de la ausencia, el primer sabor de la separación eterna. La verdad es dura, pero también misericordiosa, porque si estás leyendo o escuchando estas palabras, ese momento aún no ha llegado para ti. Todavía respiras, todavía tienes tiempo, y la pregunta no es si tu corazón dejará de latir algún día, lo hará. La pregunta es, cuando el alma abandone el cuerpo, ¿despertará en paz o en ausencia? ¿En presencia o en arrepentimiento? El primer día completo después de la muerte es incomparable con cualquier cosa que la mente humana pueda comprender en este lado de la eternidad. Es el día de la claridad. No la claridad de leer un libro sabio o escuchar un sermón poderoso. Ni siquiera la claridad que a veces se experimenta en momentos de oración o reflexión. Esta es una claridad tan penetrante, tan absoluta, que nada se oculta y nada se distorsiona. Las distracciones terrenales desaparecen. No hay teléfonos que vibran, plazos que cumplir, ni preocupaciones por el mañana. No hay calendario, ni reloj, ni peso de responsabilidades. En el primer día, solo existe tu alma, completamente despierta y consciente, bañada en la luz de la verdad. Y en esa luz, la vida cobra sentido. Cada momento, cada decisión, cada motivo oculto, todo se revela, no como fragmentos dispersos, sino como un tapiz que cuenta la historia de quien fuiste realmente. Jesús dijo, nada hay oculto que no se revele, ni escondido que no se conozca. Lucas 12, 2. En este primer día, estas palabras adquieren todo su significado. No estás ante un tribunal, ni ante un juez ni un jurado. Estás ante la propia realidad, y la realidad no miente. Las máscaras que llevabas, las excusas que usabas, las autolizonas en las que te aferrabas, todo desaparece. Por primera vez, te ves tal como fuiste. Para el redimido, esta claridad es abrumadora, pero no devastadora. Pueden brotar lágrimas, pero no de desesperación, sino de alivio. Entiendes que cada oración secreta importó. Cada pequeño acto de bondad fue visto. Cada sacrificio, aunque olvidado por los hombres, fue recordado por Dios. Ves que nunca estuviste solo, que su misericordia te sostuvo incluso cuando tu fe era frágil. Y, sobre todo, comprendes que tu lugar en la eternidad no se debe a tu fuerza, sino a la gracia de Cristo. Un profundo alivio llena el alma. La gratitud se enaltece. La adoración se convierte en la única respuesta posible. Pero para el impenitente, la misma claridad tiene un efecto distinto. En el primer día, el alma recuerda los momentos en que se apartó de Dios, las oportunidades que ignoró, el perdón que negó, la verdad que ridiculizó, los momentos en que el orgullo pareció más importante que la sumisión. Tras la muerte, la memoria no se desvanece, sino que se agudiza. Y para quien nunca se sometió a Dios, la claridad se convierte en un peso. No una acusación, sino una toma de conciencia. El alma sabe, tuve la oportunidad de volverme a Él, pero elegí el camino egoísta. Este no es aún el día del juicio, sino un día de verdad. Las ilusiones se han desvanecido y el alma comprende lo que en vida se había negado a aceptar. Que cada día en la tierra fue una preparación para este momento. Nada se desperdició, nada fue insignificante. Cada decisión tuvo un significado eterno. Para quienes están en Cristo, esta claridad trae paz. Para quienes están fuera de Él, trae tristeza. Pero para ambos no hay duda. La eternidad ya no es un concepto, sino una realidad. Así que permítanme preguntarles, mientras aún respiran, si su alma entrara en la eternidad hoy, ¿qué verían? ¿Qué se les revelaría? Y, más importante aún, esa revelación les traería paz o remordimiento. Al segundo día después de la muerte, el alma ya ha despertado la magnitud de la eternidad. El impacto de la separación ha pasado, la conciencia de la realidad se ha asentado, y ahora surge algo más, un anhelo. No por posesiones, no por estatus, no por las rutinas terrenales, sino por las personas que quedaron atrás. La Biblia nos muestra que esta conciencia no desaparece con la muerte. De hecho, se intensifica. En Lucas 16, cuando Jesús contó la parábola del hombre rico y Lázaro,
Fíjense lo que hizo el hombre rico después de morir. Recordó a sus hermanos. Suplicó que se enviara a alguien para advertirles, para que no siguieran su mismo camino. La muerte no borró el amor ni la memoria. Si acaso, los intensificó. En el segundo día, el alma vuelve su mirada a la tierra, no para reflexionar sobre cosas materiales, sino sobre las relaciones. Recuerdas a tus hijos, a tu cónyuge, a tus amigos, a las personas con las que compartiste tu vida. Recuerdas a quienes te influenciaron y a quienes tú influenciaste. Los lazos de amor, sean santos o rotos, no desaparecen. Resuenan, llaman. Para los redimidos, este anhelo es tierno. No hay pánico ni desesperación. Hay un anhelo santo. El deseo de volver a ver a sus seres queridos, de decirles lo que ahora saben, de invitarlos a elegir el camino de la vida. Pero junto a ese anhelo está la confianza. Ahora ven la misericordia de Dios con mayor claridad. Entienden que su mano aún está sobre quienes aman. No pueden intervenir, pero pueden descansar en la seguridad de que el Dios que los acompañó sigue tendiendo la mano a ellos. Hay paz en saber que su historia no ha terminado. Sin embargo, para quienes se han extraviado, el recuerdo de sus seres queridos se convierte en un tormento. El arrepentimiento se agrava no solo por la vida que llevaron, sino por la influencia que tuvieron en los demás. Recuerdan palabras crueles, hipocresía, orgullo. Recuerdan cuando se burlaban de la fe o desalentaban la creencia. Recuerdan a los hijos a quienes endurecieron, al cónyuge a quien hirieron, las oportunidades de guiar a otros hacia la verdad que desperdiciaron. El amor permanece, pero ahora está marcado por el arrepentimiento, porque el alma sabe que no puede volver atrás para reparar el daño. Ese dolor es una especie de juicio. El libro de Apocalipsis añade otra dimensión. Muestra las almas de los mártires bajo el altar clamando: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo juzgarás y vengas nuestra sangre? Apocalipsis 6 y 10. Estas voces revelan que quienes están en la presencia de Dios no están desconectados de la realidad terrenal. Sus clamores no son desesperación, sino anhelo de que la justicia y la misericordia de Dios se cumplan plenamente. Sugiere que el amor, el anhelo y el recuerdo permanecen entrelazados en la eternidad. El segundo día, entonces, es profundamente personal. La eternidad ya no se trata solo de dónde estás, sino también de lo que dejas atrás. Para algunos, es paz descansar en la fidelidad de Dios. Para otros, es tormento, atormentados por las consecuencias de una vida alejada de Él. Y aquí está la pregunta que aún les pertenece a ustedes, los que viven. ¿Qué tipo de recuerdo dejarán para quienes les siguen? ¿Su legado será de fe, perdón y ánimo, o de amargura, orgullo y silencio? El segundo día nos recuerda que nuestra influencia no termina con la muerte. Lo que sembramos en la vida de los demás sigue creciendo incluso después de nuestra partida. Amigo, si aún respiras, aún tienes tiempo para cambiar el legado que dejarás. Tiempo para perdonar, tiempo para hablar con amor, tiempo para sembrar un legado de luz que guíe a otros hacia la presencia de Cristo. Al tercer día, el alma ya no se pregunta si lo que está experimentando es real. La incertidumbre de la transición ha desaparecido y la eternidad se percibe como una realidad indiscutible. El primer día trajo una claridad perfecta, el segundo evocó el recuerdo de quienes aún están en la tierra, pero el tercer día revela la primera gran división, la reunión de los redimidos en adoración y el aislamiento de los perdidos en el dolor. Para quienes pertenecen a Cristo, el tercer día es asombroso. El alma no vaga en la oscuridad ni se pierde en un limbo nebuloso. Las Escrituras describen una realidad muy diferente. Hebreos 12, 22-23 dice: habéis llegado al monte de Sión, a la ciudad de Dios viviente, la Jerusalén celestial. Habéis llegado a innumerables ángeles en alegre asamblea, a la iglesia de los primogénitos, cuyos nombres están escritos en los cielos. Esta es la realidad de los redimidos al tercer día. Una alegre asamblea, innumerables voces unidas, una comunión más profunda que cualquier cosa que hayamos conocido en este mundo. Imagínense el alivio. La soledad de la muerte desaparece, y en su lugar llega la sensación de pertenencia. Cada alma redimida no se siente como una extraña o una visitante, sino como parte de una familia. La adoración llena el ambiente, no forzada ni formal, sino brotando de corazones rebosantes de gratitud. Están reunidos ante la presencia de Dios, viendo con ojos sin velo a aquel en quien confiaron en vida, ahora radiante y cercano. Los cantos de los ángeles ya no son distantes ni imaginarios. Forman parte del coro a que se unen. Las lágrimas en sus rostros, si aún quedan, son lágrimas de alegría, porque cada prueba, cada oración,
Cada acto de fe ha llevado a este momento de pertenencia. Pero del otro lado de la división, el tercer día no es de reunión, sino de vagar. Jesús describió esta separación con solemnidad en Mateo 8 y 12. Los súbditos del reino serán arrojados fuera, a las tinieblas donde habrá llanto y rechinar de dientes. El alma que rechazó a Dios en vida se despierta a una realidad de aislamiento. No hay asamblea alegre, ni comunidad de adoración, ni presencia de luz. En cambio, hay sed, ausencia y tristeza, no por el sufrimiento en sí, sino por la separación. El alma perdida ve ahora con claridad lo que ignoró en vida. La verdad de la palabra de Dios ya no es algo que se pueda refutar, es indiscutible. Y el dolor no proviene de la confusión, sino de la certeza. El alma sabe por qué está allí. Sabe que tuvo oportunidades, momentos en que la gracia se le ofreció, ocasiones para cambiar de rumbo, pero las desaprovechó. Al tercer día, el arrepentimiento se vuelve insoportable, porque el alma comprende que eligió ese camino mucho antes de morir. Para el redimido, el tercer día marca el comienzo del verdadero culto. Para el perdido, el tercer día marca el comienzo de un sufrimiento eterno. Ambos son plenamente conscientes, ambos están plenamente vivos, y ambos están exactamente donde sus vidas los habían llevado. El tercer día nos enseña algo esencial. La eternidad no transforma el alma, sino que la revela. Quien anheló a Dios en vida, ahora se regocija en su presencia. Quien lo rechazó en vida, ahora llora su ausencia. Las decisiones importan, la fe importa, Cristo importa. Amigo, mientras escuchas esto, no estás en el tercer día, aún estás en el tiempo de la decisión. Y eso es misericordia. Mientras aún respiras, estás invitado a elegir el camino que conduce a la vida, a la pertenencia, al culto eterno. Al cuarto día, la eternidad ya no resulta extraña. El alma ya ha comprendido la diferencia, ya ha entendido el sentido de la vida y la importancia de su legado. Pero ahora comienza algo aún más trascendental. Tu vida habla por sí misma, no con palabras elegidas, ni con explicaciones o excusas, sino con el testimonio innegable de quién fuiste realmente. El apóstol Pablo escribió en Romanos 2 y 16. Esto sucederá en el día en que Dios juzgue los secretos de los corazones mediante Jesucristo, como declara mi evangelio. El cuarto día no es aún el juicio final, pero es un anticipo de ese momento. Aquí, nada permanece oculto. Cada motivo, cada actitud del corazón, cada decisión personal resuena en la eternidad. Ese día, no eres tú quien habla, sino tu vida. Para los redimidos, esto es a la vez humillante y hermoso. Al contemplar el desarrollo de su vida, ven momentos que creían olvidados. Los pequeños actos de bondad que nadie notó, las oraciones susurradas en la oscuridad, los sacrificios que costaron mucho pero no recibieron reconocimiento. Todo se revela, y de repente se dan cuenta de que nada fue en vano. El cielo lo había registrado todo. Dios había visto cada lágrima, cada acto de fe, cada rendición silenciosa. Sus vidas no hablan de perfección, sino de autenticidad, de una fe, a veces vacilante, pero siempre anclada en Cristo. Y en esta comprensión surge una gratitud abrumadora. Entienden que no se trató de su propia fuerza, sino de la misericordia de Dios que los sostuvo de principio a fin. Pero para los impenitentes, el cuarto día es un espejo del que no pueden escapar. Sus vidas resuenan con una honestidad dolorosa. El resentimiento a que se aferraron, el orgullo que moldeó sus decisiones, la hipocresía oculta tras una máscara religiosa. Todo se revela. Incluso aquellos que se llamaban cristianos, pero vivieron sin rendirse, oyen cómo sus vidas testifican en su contra. Las palabras inquietantes de Jesús en Mateo 7, 22-23 se hacen realidad. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre, ni echamos fuera demonios en tu nombre, ni hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces les declararé: nunca les he conocido, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto no es crueldad, es claridad. La religión sin relación siempre termina en silencio. Dios no se deja engañar por apariencias, títulos o actuaciones. El cuarto día desvanece toda ilusión y deja que la verdad de una vida brille con claridad. Y para el alma que nunca se rindió de verdad, esa verdad es insoportable. Pero para quienes pertenecieron a Cristo, el cuarto día trae consuelo. Porque, aunque sus vidas hablan, su testimonio no habla de su propia valía, sino de su gracia. Sus historias están impregnadas de redención. Sus fracasos quedan cubiertos, sus pecados perdonados, sus heridas sanadas por aquel que los conoció perfectamente y los amó incondicionalmente.
La esencia de su vida no es yo fui lo suficientemente bueno, sino Él fue lo suficientemente misericordioso. El cuarto día nos enseña que nuestras vidas son sermones que predicamos cada día, lo sepamos o no. Y un día, esos sermones se oirán en la eternidad. La pregunta no es si tu vida hablará, sino que dirá, ¿testificará de orgullo, excusas y rebelión, o de sumisión, confianza y gracia? Amigo, aún estás a tiempo de moldear ese testimonio. Mientras tu corazón lata, tu historia no ha terminado. Todavía hay tiempo para reescribir el legado que dejarás. Tiempo para decir, Señor, soy tuyo, y para que tus días sean un testimonio de fe, no de arrepentimiento. Al quinto día, el alma ha entrado tan profundamente en la eternidad que el velo entre lo oculto y lo eterno se ha levantado por completo. Hasta ahora, la vida ha estado marcada por vislumbres, susurros y fe. Leemos de ángeles en la Biblia. Sentimos la tentación, percibimos la fuerza silenciosa de la oración. Pero al quinto día ya no hay misterio. El mundo invisible se vuelve visible y la realidad del reino espiritual se revela ante el alma. La mayoría de nosotros vivimos en la tierra con poca conciencia de esta dimensión invisible. Lidiábamos con hábitos, miedos y tentaciones, pensando que eran solo batallas personales. Leíamos las palabras de Pablo. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los poderes, contra las autoridades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo y contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. Efesios 6 y 12. Pero rara vez las tomábamos en serio. Pero al quinto día, el velo se levanta y lo que antes imaginábamos lejano, simbólico, se revela como una realidad absoluta. Para los redimidos, esta revelación no genera terror, sino asombro. Ven claramente los ejércitos celestiales que protegieron sus vidas, las innumerables intervenciones de la gracia que evitaron su destrucción. Cada apuro, cada tentación a la que casi sucumbieron, cada noche de oración que les pareció sin respuesta. Ahora comprenden que se libraban batallas en el mundo espiritual. Se dan cuenta de que cada súplica silenciosa por fortaleza fue oída, que los ángeles los rodeaban y que el Espíritu de Dios los protegía de maneras que nunca notaron. En el quinto día, la gratitud llena el alma, porque comprenden cuán tenazmente Dios luchó por ellos, incluso cuando ellos no lo sabían. Pero para los perdidos, esta misma revelación es un tormento. Ven la realidad de las fuerzas con las que jugaron en vida, las mentiras que creyeron, los engaños que justificaron, los placeres falsos a los que se aferraron. Todas eran armas espirituales destinadas a su destrucción. Ven cuán a menudo la verdad los alcanzó, cuán a menudo la luz brilló y cuán consistentemente volvieron a las tinieblas. En el quinto día, reconocen no solo que rechazaron a Dios, sino que abrazaron lo que se le oponía. El peso de esa revelación pesa sobre su alma. Las Escrituras nos dan un vistazo de esta revelación en 2 Reyes 6, cuando el siervo de Eliseo temblaba al ver un ejército enemigo. Eliseo oró, Señor, abre sus ojos para que vea. Y de repente, el siervo vio las colinas llenas de caballos y carros de fuego, los ejércitos de Dios rodeándolos. Lo invisible siempre estuvo allí. El siervo simplemente no podía verlo. El quinto día es así. Solo que ahora los ojos del alma están completamente abiertos y no hay vuelta atrás a la ceguera. Para el alma separada de Cristo, esta realidad es la carga más pesada. No solo la separación, sino el recuerdo de lo que pudo haber sido. Cada oportunidad rechazada, cada oración ignorada, cada momento de gracia desaprovechada, todo resuena ahora con una claridad dolorosa. El tormento no reside solo en su situación actual, sino en lo que saben. Podría haber estado allí, me invitaron, me buscaron y me alejé. Ese recuerdo, ese eco, es el peso del séptimo día para los perdidos. El séptimo día no es cruel, no es arbitrario, es justicia, sellada con la misericordia que ya fue ofrecida y rechazada. Dios no se complace en la pérdida de una alma. Las Escrituras nos dicen que es paciente con ustedes, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. 2 Pedro 3, 9. Sin embargo, su paciencia no invalida su santidad. Las decisiones importan, y en el séptimo día, las decisiones de la vida se plasman en la realidad eterna. Para los redimidos, es el comienzo de la eternidad. Para los perdidos, es el fin de la esperanza. Sin embargo, amigo, la razón por la que oyes estas palabras ahora es porque aún no has llegado al séptimo día. Todavía estás en el tiempo de la decisión, en la tierra de los vivos. La puerta de la misericordia no se ha cerrado para ti. Todavía tienes tiempo para decir sí a Cristo, para entregarle tu vida, para asegurar tu lugar en la presencia de aquel que se entregó por ti.
El séptimo día llegará. Llegará para cada alma, la mía, la tuya, la de todos. Pero no tiene por qué llegar como un temor. Puede llegar como el amanecer de la alegría, el regreso a casa de un hijo, el cumplimiento de una promesa. La pregunta no es si llegará, sino que revelará. Por eso te pregunto con dulzura, reverencia y sinceridad. Cuando llegue el séptimo día para ti, sellará el arrepentimiento o la redención. Un día, tu corazón dejará de latir, tu pecho dejará de moverse por última vez y tu cuerpo volverá al polvo. Ese momento llegará, ya sea en un sueño tranquilo, en una tragedia repentina o en el silencio de la vejez. Pero escucha esta verdad. Cuando tu cuerpo quede inmóvil, tú no. El alma no puede ser sepultada. Tu verdadera esencia continúa, despierta y consciente, dando el primer paso hacia los 7 días que dan inicio a la eternidad. Hemos recorrido juntos este camino sagrado. Hemos visto el momento en que el alma abandona el cuerpo, la claridad del primer día, el recuerdo de los seres queridos, la reunión en adoración o la tristeza de la separación, la revelación del mundo invisible, la voz de Jesús llamando a los suyos por su nombre, y finalmente, el séptimo día, el sello de nuestro lugar eterno. Para algunos, este camino termina en una paz inquebrantable. Para otros, termina en un arrepentimiento insoportable. Pero aquí está la misericordia de Dios. Si estás escuchando esto ahora, aún no has llegado allí. Todavía respiras. Todavía tienes la oportunidad de decidir. La puerta de la gracia sigue abierta. La voz del pastor sigue llamando. La Biblia dice, hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hebreos 3 y 15. Fíjate en esa palabra. Hoy. No mañana. No algún día. Hoy. La eternidad no está destinada a asustarte, está destinada a despertarte. Para recordarte que no fuiste creado solo para este mundo. Fuiste creado para la eternidad, y la eternidad está más cerca de lo que crees. La pregunta importante no es si fuiste lo suficientemente bueno, religioso o fuerte. La pregunta es, ¿lo conociste? ¿Confiaste en Él? ¿Le perteneces a Cristo? Porque Jesús mismo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17, 3. Amigo, los 7 primeros días después de la muerte no son ciencia ficción ni un mito. Son una realidad. El mapa que las Escrituras nos muestran sobre lo que espera a cada alma. Y la razón por la que Dios nos permite vislumbrar este misterio no es para llenarnos de miedo, sino para ofrecernos su misericordia mientras aún hay tiempo. Si tu alma fuera llamada esta noche, ¿qué revelaría el primer día? ¿Despertarías en presencia o en ausencia? ¿Oirías su voz o te encontrarías con silencio? ¿El séptimo día sellaría la alegría o el arrepentimiento? Solo tú puedes responder esa pregunta mientras aún vives. Así que este sea tu momento. Si tu corazón se conmueve, si sientes el llamado de la eternidad resonando suavemente en tu alma, no lo ignores. Invoca el nombre de Jesús. Entrégale tu corazón. Él no está esperando para condenarte, sino para recibirte, llamarte por tu nombre y prepararte un lugar que jamás te será arrebatado. Y si ya perteneces a Él, que esta verdad te fortalezca. Sigue adelante, sigue confiando, mantén firme tu fe, porque cada lágrima, cada oración, cada lucha valdrá la pena. Un día lo verás, y todas las dificultades de esta vida se desvanecerán ante la luz de su presencia. No fuiste creado solo para este mundo, fuiste creado para la eternidad. Y la eternidad está muy cerca. Así que, antes de irte, permíteme hacerte una última pregunta. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes para ti. Compártelo con alguien a quien amas, con alguien que necesita esperanza, con alguien que necesita recordar que la eternidad es real. Y si quieres escuchar más mensajes como este, suscríbete a este canal ahora mismo y dale me gusta para que más personas puedan leer estas palabras. Hay otro mensaje esperándote en pantalla. Un mensaje que podría ser la respuesta que has estado buscando. Que la primera voz que oigas después de la muerte sea la de aquel que murió para salvarte. Jesús, el único camino, la única verdad, la única vida. Amén.